Dios les bendiga a todos. Les doy la bienvenida al blog cristiano Pasión por la Palabra. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra poderosa, una palabra que será un desafío para tu vida porque es una palabra de fe. El nombre de esta prédica es Yo lo haré, cree en mí. Y esto no es un simple mensaje motivacional, esto es una palabra de fe y necesitas recibirla como tal. Amén. Para desarrollar esto, porque hoy vamos a aprender qué es un milagro y cómo prepararme para recibir un milagro. Amén. Y para desarrollar esto vamos a estar tomando como referencia dos pasajes bíblicos. Uno es Juan 11, del 21 al 23. Es un pasaje bíblico muy conocido acerca de la resurrección de Lázaro. Para los que no conocen esta historia, les digo brevemente. Lázaro, María y Marta eran tres hermanos, amigos de Jesús. Lázaro enfermó y murió. Y cuando Jesús llega a ese lugar, pues hace un milagro y lo resucita. Amén. El otro pasaje bíblico que vamos a ver es Juan 9, del 6 al 12, en el cual Jesús sana, hace un milagro de sanidad a un ciego de nacimiento. Ahora, yo no me voy a concentrar tanto en las historias bíblicas o en los personajes bíblicos, sino en los principios que yo tomo de cada uno de ellos. Amén. Vamos a leer de inmediato para familiarizarnos un poco. Amén. Juan 11 del 21 al 23 y dice así. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, oiga bien, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Wow, cuando usted entienda esta palabra poderosa. Y el otro es Juan 9, del 6 al 12, y dice así. Jesús, cuando sana a este ciego de nacimiento, le dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Gloria a Dios. No se preocupe porque vamos a estar analizando esto. Vamos a leer la definición de milagro. Vamos a ver qué es un milagro, pero te quiero decir algo. Yo debo obedecer al Señor y lo primero que quiero hacer antes de desarrollar todo este tema es orar. Porque si tú estás atravesando un momento bonito en tu vida, la vas a recibir y vas a decir, gloria a Dios, me apodero de esa palabra, la recibo. Pero sin embargo, sé también que hay algunas personas que van a escuchar este mensaje que quizás están atravesando un proceso y el enemigo quizás ha estado trabajando en debilitar su fe. Y quiero obedecer al Señor. Y antes de desarrollar todo esto, quiero orar por ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje poderoso que fortaleció tanto mi vida en un momento difícil. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora tú estés aumentando la fe y fortaleciendo la fe de cada persona que va a escuchar este mensaje. Que su fe sea una fe inquebrantable, Señor. Que ellos sean fortalecidos y que esa palabra sea como una inyección de fe para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora podemos comenzar. Vamos a leer de inmediato el significado de milagro. Amén. Dice así. Milagro significa signo, muestra, señal, prodigio, poder,
Amén. Entonces dice, es un acontecimiento maravilloso o que causa asombro o admiración. O sea, la persona que recibe un milagro se sorprende, queda maravillado. Amén. Dice, el milagro es una intervención sobrenatural. O sea, es una intervención de Dios. Amén. Es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Esto está poderoso. Amén. Dice, se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. O sea, es Dios en su soberanía el que obra el milagro. Amén. Interviniendo dentro del mismo orden que Él ha establecido y que, oiga, eso es lo más importante, y que bajo ninguna circunstancia puede ser realizado por la fuerza o la voluntad humana. Ahora eso se lo voy a explicar. Voy a seguir leyendo. Dice, es algo que no se puede explicar sobre la base de las leyes naturales. O sea, esto es algo sobrenatural, no natural. No se puede explicar sobre la base de las leyes naturales conocidas o algo que no se esperaba en el transcurso natural de los eventos. El milagro constituye una prueba clara y notable del poder de Dios y de la libertad que usa para cumplir sus propósitos. Gloria a Dios. La parte que más me interesa es esta. Bajo ninguna circunstancia puede ser realizado por la fuerza o voluntad humana. En palabras simples, se llama milagro si Dios lo hace. Si es algo que lo puede hacer usted terrenalmente, humanamente, pues eso ya no es un milagro. Un milagro es algo que hace Dios, es una intervención sobrenatural en su vida natural. No sé si me hago entender. Es una intervención sobrenatural de Dios en su infinita misericordia en su vida. Amén. Quiero decirte algo. Cuando recibí esta palabra, me habían invitado a predicar en un culto de mujeres. Nunca me gusta decir que no, cualquiera que sea el momento que yo esté viviendo, pero en ese periodo estaba siendo muy procesada. Aún así, acepté la invitación, amén. Y cuando el Señor me puse en oración, ¿no? Para pedirle dirección al Señor acerca de qué predicar, el Señor comenzó a hablarme de milagro. Y yo realmente me quedé así, porque yo le dije, con todas las mujeres que habían para predicar, con todas las siervas tuyas que predican la palabra muchísimo mejor que yo, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué debo ser yo a predicarle un semejante tema de milagro con esta situación que yo estoy viviendo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? El Señor me respondió en oración, porque tú eres la candidata perfecta. Y yo te voy a decir algo. El reino de los cielos es un reino que para esta tierra realmente es muy extraño, porque allí todo es al revés. Los últimos son los primeros, el que se humilla es enaltecido, el que quiera ser grande debe ser siervo de todos. Y realmente te digo algo, así como en un concurso de belleza se necesitan requisitos para ser candidata, amén, y para ganar el premio, ay Dios mío, de igual modo, aquellas que parecen tus debilidades o las cosas que son un obstáculo para ti, en realidad te posicionan como la candidata perfecta para recibir un milagro. Gloria a Dios. Así que vamos a leer los requisitos de la candidata o el candidato ideal para recibir un milagro. Amén. Número 1. Si ya no puedes más, eres candidato para un milagro.
Si ya no puedes más, si sientes que tus fuerzas se agotaron, que tú dices, Señor, hasta aquí llegué, eres candidato para un milagro. Si estás a punto de abandonar, si estás a punto de tirar la toalla, eres candidato para un milagro. Si llevas tiempo orando y no ves la respuesta y te has cansado, eres candidato o candidata para un milagro. Si te cansaste de resistir y esperar, eres candidato. Si necesitas fuerzas, si estás desanimada o desanimado, si perdiste el deseo de orar o ayunar por ese motivo, ya se lo has presentado demasiadas veces al Señor, según tu parecer, y ya has perdido toda esperanza. Bueno, pues, te doy muy buenas noticias. Eres un muy buen candidato o candidata para recibir un milagro. Si sientes que no hay esperanza para ti, eres, repítelo conmigo, candidata o candidato para recibir un milagro. Ahora que ya sabes esto, vamos a ver cuáles son los pasos para recibir mi milagro. Cómo yo debo comportarme, y vamos a estar viendo principios importantísimos. Una última cosa. Se me había olvidado decirte que milagro no solo es sanidad, ¿ok? Milagro es cualquier área de tu vida en la que tú necesites una intervención de Dios. Amén. Bueno, el primer punto es ten fe. Si tú quieres recibir un milagro de Dios, es fundamental, un requisito fundamental es que tú tengas fe. Y vamos a estar leyendo en Juan 11:39, cuando Jesús llega a la aldea donde vivían Marta, María y Lázaro, y Jesús iba a hacer este milagro, amén, de resurrección. Vamos a leer, mira lo que dice. Dijo Jesús en Juan 11:39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tremendo. El Señor no quiere que tú continúes a repetirle los mismos problemas. Señor, Lázaro ya lleva 4 días muertos y él ya tiene peste. O sea, Señor, esta área de mi vida lleva demasiado tiempo muerta. Señor, esto ya no tiene solución. Para Dios no hay nada imposible. Lo que activa tu milagro es la fe. Si se fijan, cada vez que el Señor hacía un milagro, ¿qué pregunta hacía? Amén. Vamos a leer, por ejemplo, bueno, sin leer, en Mateo 9:29. O sea, ¿qué dice Jesús? Tú crees porque conforme a tu fe te será hecho. Conforme a lo que tú creas, te será hecho. Él va a obrar. Y en muchas ocasiones de nuestra vida es necesario que nosotros a esa fe que está debilitada, amén, le demos una recarga a través de la oración en el nombre de Jesús, o pidiéndole ayuda al Señor y decirle, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ser sinceros con Dios y pedirles que aumente, que active nuestra fe. Amén. Quiero decirte, más bien advertirte, que el enemigo va a tratar de sembrar dudas en tu mente. Amén. Para que te desesperes y actúes humanamente y de ese modo evitar que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Pero el escudo de la fe es lo que te va a permitir mantenerte firme en fe, creyéndole al Señor y creyendo que Él va a obrar a tu favor. Así que el punto número 1 es ten fe. Dios quiere que tú le creas. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay nada imposible para Él. Recuerda que estás hablando del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que cuando creó todo,
sea, lo hizo con su palabra. O sea la luz, aquel que emite órdenes. Amén. Y todo, o sea, de la nada se creó todo. Basta solo una palabra del Señor. Amén. Para que tu milagro, aquello que está todavía en el mundo espiritual, basta solo una palabra para que se manifieste en lo físico, en el nombre de Jesús. Así que en el día de hoy, el Señor te dice como mismo le dijo a Marta, en Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así te está diciendo el Señor hoy a ti y a mí. No te he dicho, Lisandra. Mire, es que esto es tremendo porque verdaderamente nuestra fe necesita ser fortalecida por el Señor. Debemos orar pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. El Señor hoy me dice a mí, no te he dicho, Lisandra, que si crees vas a ver mi gloria. El Señor hoy te dice a ti que por tanto tiempo has orado por un milagro, que quizás, como vimos antes, ya estás cansado, cansada. El Señor hoy te dice, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Así que por favor, en el día de hoy, deja todo pensamiento, aparta de ti, renuncia a todo pensamiento de incredulidad y créele a Dios. El próximo punto es muy importante y es no cuestiones cómo Dios lo va a hacer. Vamos a leer y ahora vamos a estar leyendo la otra historia, la del ciego que recibe la vista. Por eso le digo que de estas historias lo que más me interesa son los puntos, amén, los principios que yo puedo extraer de ellas. En Juan 9:6 dice lo siguiente, dicho esto, oiga, en el modo peculiar en que Jesús sanó a este ciego. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, Jesús hizo esta sanidad, oiga, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos. Seguramente este no era un método convencional o quizás no era como este hombre esperaba recibir su sanidad. Pero Dios es soberano. Él obra como quiere en el tiempo que quiere. Amén. Y muchas veces, mientras esperamos nuestro milagro, tratamos de imaginar o de cuestionar cómo Dios lo va a hacer, ¿no? Y comenzamos en nuestra mente a decir, ¿cómo será? ¿Cómo lo hará? ¿En qué modo va a moverse? Ay, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno dice, yo creo que va a ser esta persona. Yo creo que Dios va a ser así. Amén. Pero otras veces, un ejemplo, han dado testimonios, por ejemplo, de hermanos, no sé, que han estado pasando una situación difícil, económica, y en la espera de su milagro se ponen a pensar, la provisión va a venir por aquí. No, hermanos, debemos aprender a confiar en el Señor. Amén, y a descansar en Él. Eso no solo eliminará toda ansiedad de nuestra vida, esa preocupación de saber cómo va a ser, por dónde se va a mover, eso es un estrés inútil. Aprendamos a confiar en Él y quitémonos ese peso de arriba. Hay historias en la Biblia que yo las tengo siempre como punto de referencia y te voy a decir brevemente una de ellas. En Números 11 hay un pasaje bíblico que a mí me encanta. Prácticamente el pueblo de Israel había salido de Egipto, el Señor les había dado maná por mucho tiempo y llega un momento que ellos comienzan a rebelarse contra Moisés y comienzan a decirle, mira, ya nosotros estamos cansados de este maná, nosotros queremos carne y queremos carne. Y Dios, hablando con Moisés,
le dice lo siguiente: dile al pueblo, amén, eso se encuentra en Números 11:19, dice: no comeréis carne un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, le dice el Señor. Y luego en el 21, o sea, Moisés con su mente limitada, amén, que es igual que nuestra mente. O sea, nosotros nunca vamos a poder tener la dimensión de la mente de Dios. O sea, Dios está arriba y ve todo el panorama con mucha claridad. Nosotros no, nosotros, mientras Él tiene una visión amplia, nosotros tenemos una visión limitada, amén. Y en esta visión limitada, cuando el Señor le dice, imagínese, en un desierto, comer carne y nada más y nada menos que, mire, cuántas personas. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo, eso sin contar las mujeres y los niños, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. O sea, la respuesta de la provisión de Dios, del milagro de Dios, para Moisés era algo en su mente humana imposible. Y mire, esto es súper interesante. A veces en nuestra imaginación tenemos respuestas o muy limitadas o muy exageradas. Mira la respuesta de Moisés: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? Esto era muy poco, amén. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Esto era muy exagerado. O sea, Moisés con su mente humana trataba de dar una respuesta, una solución, cómo era que Dios iba a hacer. Y miren lo que le respondió el Señor. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¡Guau! ¿Y saben lo que el Señor hizo? Como Él es soberano, Él hizo soplar un viento que desvió el curso natural que tenían estas aves, las codornices, y simplemente, así de simple, las hizo caer en el campamento y se cumplió su palabra. Dios no está limitado, amén, como estamos limitados nosotros. Él tiene todo el poder, toda la capacidad, toda la autoridad y puede usar todos los recursos necesarios para ejecutar el milagro. Amén. Así que no cuestionemos a Dios. Debemos confiar en Él y entender que el método lo tiene Él, la forma la tiene Él, la manera es suya, la soberanía es suya, el camino es suyo, la fortaleza, la capacidad y el poder de hacerlo son suyos. Antes de pasar al próximo punto, quiero explicarte algo que me llamó muchísimo la atención. Y es cómo se presenta en esos dos pasajes bíblicos Jesús. Él se presenta como el yo soy, o sea, en el mismo modo que en el Antiguo Testamento el Señor se había presentado a Moisés. Yo soy, o sea, yo soy el que soy, yo soy suficiente. Y si leemos en la historia del ciego, en Juan 9:5, oigan lo que Jesús le dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Te hago una pregunta. ¿Qué necesitaba el ciego? El ciego necesitaba luz. El ciego necesitaba ver porque estaba en oscuridad. Pues Jesús se manifiesta en base a su necesidad. Tú necesitas luz porque estás en la oscuridad. Pues bueno, déjame decirte que yo soy la luz del mundo. Y hace el milagro. En el caso de Lázaro, en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy. Allí de nuevo se presenta como el yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Lázaro necesitaba vida, pues yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Eso significa de que Jesús es capaz de responder a cualquier necesidad humana en cualquier modo.
porque Él es el yo soy. Él puede obrar en cualquier modo. Él es suficiente para cualquier necesidad. Amén. Por ejemplo, si tú necesitas una respuesta de provisión, Él es, o sea, Él se presenta como tu proveedor. Gloria a Dios por esto. Amén. Así que, repito, no debemos cuestionar, sino confiar. Repítalo conmigo. El yo soy, aquel que provee y que se puede manifestar en modos que yo desconozco, amén, me invita a confiar, no cuestionar. Aleluya. Así que esas cosas que están en oscuridad, esas cosas que todavía están ocultas en un sepulcro, al igual que Lázaro, basta solo una palabra de aquel que es la luz del mundo para que eso que está oculto, eso que aún no se ha manifestado en lo natural en tu vida, amén, basta una palabra del yo soy para que ese sepulcro se abra y eso salga a lo natural. El que cree en mí, aun aquello que parecía imposible, aquello que parecía muerto, va a cobrar vida, va a resucitar, se va a manifestar, se va a materializar. Esta es una palabra verdaderamente que yo misma necesitaba volver a escuchar. Amén. Es una palabra que ministra grandemente a mi vida, porque en muchas ocasiones vemos áreas de nuestra vida que están vacías. No digo todas, pero algunas áreas que necesitan provisión de Dios, áreas que no están, por ejemplo, con la provisión que deberían estar, pero déjame decirte que ese es el escenario perfecto, porque donde no hay es donde Dios provee. El próximo punto sobre cómo prepararme para recibir mi milagro es: camina hacia tu milagro. Y para este punto quiero leerte una historia que me ayudó muchísimo a entender esto. Amén. Dice así: en una ciudad hubo una grande sequía, así que el pastor de una iglesia convocó a los feligreses a cantar y a orar a Dios para que enviara la lluvia. Todos se reunieron en un lugar abierto y comenzaron a orar y a declarar en fe: el Señor enviará la lluvia. El Señor enviará la lluvia. Amén. Pero de repente el pastor interrumpió el clamor y dijo lo siguiente: realmente no creo que hoy vaya a llover. Y ellos se quedaron así porque dijeron: bueno, fue usted el que nos convocó a orar. Hemos traído los instrumentos. Estamos clamando a Dios por lluvia. Amén. Tenemos fe de que Dios lo hará. Pero escuche la respuesta. Porque ustedes están declarando que lloverá, pero no han traído su paraguas. Tremendo. Y es así. Quiero que tú te grabes esta frase que te voy a decir ahora. Orar por tu milagro es pedirle a Dios que llueva. Fe es llevar un paraguas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener fe. Yo puedo creer que Dios lo va a hacer. Yo puedo cumplir los puntos anteriores. Y Dios va a hacer su parte. Pero yo necesito accionar. Yo necesito caminar. O sea, no quedarme estancada, estática, cómoda, esperando a que llegue mi milagro. Yo necesito creer en esa palabra que el Señor me ha dado. El otro día... yo no miro muchísimas live en Instagram o así, pero el otro día entré en Instagram y vi un pedacito de una live que estaba haciendo Esther Barranco y me llamó muchísimo la atención lo que ella dijo y lo quiero compartir con ustedes porque me pareció muy edificante. Ella decía que prácticamente cuando el Señor nos da una palabra,
es como una conexión que se crea, como un cordón, amén, así como la madre está conectada al hijo a través de un cordón umbilical, amén. Ella decía que en el mismo modo, cuando el Señor nos da una palabra, es necesario de que nosotros le demos nutrición, o sea, que nosotros alimentemos esa palabra hasta que ese bebé crezca y llegue el momento en el que ese bebé salga a la luz. Pues sucede lo mismo. Yo necesito caminar en fe, accionar, como vimos en el ejemplo de antes. Si yo estoy declarando, yo estoy confiando, amén, por fe, de que Dios va a enviar la lluvia, pues yo actúo de consecuencia. Yo llevo como un acto de fe mi paraguas. Y esto lo podemos ver bíblicamente en la historia del ciego. Es tremendo cuando el Señor nos revela su palabra, porque en pequeños versículos se nos abre un mundo de información. Gloria a Dios por esto. Amén. En Juan 9:7, mire lo que el Señor le dijo. Y le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, este hombre para recibir su milagro tuvo que caminar en fe. Él fue al estanque a lavarse. Él fue ciego, amén, y regresó viendo. Gloria a Dios por esto. Esta palabra quebranta muchísimo mi vida. Usted me va a perdonar, pero yo vivo realmente en un modo muy intenso y creo con todo mi corazón la palabra de Dios. Ve a lavarte, amén, en el estanque significa camina en lo que te he dicho. No tengas dudas, camina en lo que yo dije de ti. Es necesario creer, pues mientras nosotros caminamos hacia nuestro milagro, ay Dios mío, es que comienza esa metamorfosis, ese cambio. Cada paso que usted da en fe, eso usted no sabe lo que desata, lo que rompe en el mundo espiritual. Y usted, amén, se va sin nada en los brazos, se va vacío, pero regresa con su milagro en los brazos. Se va ciego, pero regresa viendo. Gloria a Dios. Y en el camino Dios, le quiero decir varios puntos, en el camino, cuando nosotros accionamos, amén, y caminamos en fe hacia nuestro milagro, en el camino Dios cambia nuestra mente y nuestros ojos espirituales. Amén. En el camino Dios cambia la debilidad y la convierte en fortaleza. Cuando tú te levantas, aunque no tengas fuerzas, y empiezas a caminar con fe, no en lo que otros dicen, sino en lo que Dios dice de ti, en lo que el cielo está diciendo de ti, tú empieza esta metamorfosis, esta renovación, y tú pasas de ser una persona débil a ser una persona fuerte, en el nombre de Jesús. Amén. La tristeza se convierte en alegría mientras tú vas accionando y vas caminando. La desesperanza se convierte en esperanza. La duda en fe, porque tu fe aumentará cada paso que das. Así que en esta hora yo quiero que a partir de hoy tú no veas más tu milagro como algo lejos, como algo imposible. Yo quiero de que tú en esta hora visualices espiritualmente eso que llevas tanto tiempo pidiéndole al Señor. Esa puede ser una sanidad que necesitas, una provisión de su parte, cualquier intervención divina que tú necesites en cualquier área de tu vida. Amén. Y yo quiero que en esta hora ya tú no lo veas como algo muy lejano. Yo quiero que tú lo visualices, lo saludes, lo abraces espiritualmente y te imagines, amén, que en el espíritu tú vas caminando con la guía y la dirección del Señor hacia tu milagro. Así que en el día de hoy abrázalo por fe
en el nombre de Jesús. El próximo punto es: sigue las instrucciones y no te detengas. Vamos a estar hablando primeramente sobre seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Si leemos siempre en la historia del ciego en Juan 9:11, dice: respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y oiga bien lo que dice, y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, este hombre cumplió al pie de la letra las indicaciones de Jesús y recibió su milagro. Es probable que en el camino te canses, te quieras detener, espiritualmente hablando. Por ejemplo, mientras vas caminando hacia tu milagro, es posible que haya momentos en los que quizás dejes de orar o no ores con la misma intensidad, o haya momentos en los que tu fe se debilite un poquitico en este proceso mientras vas caminando hacia tu milagro, pero el Señor te dice en esos momentos, no pares de orar, no dejes de creer, sé paciente, permanece conectado al Espíritu, amén, para ser receptible a sus indicaciones, escuchar su voz y seguirlas, al igual que este hombre, al pie de la letra. Algo que debes saber, y ya te advierto, es que el enemigo no está contento de que tú recibas tu milagro. Él va a querer siempre atacar tu fe y venir con una palabra contraria a la que Dios te ha dicho. Así que, como te dije, si en algunas ocasiones tu fe comienza a menguar un poquito, te empiezas a cansar en el camino hacia tu milagro, pues, ¿qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. Y te voy a dar una estrategia. En esos momentos en los que tu fe se debilita un poquito, comienza a declarar, yo tengo fe, yo creo en lo que el Señor me dijo, y empieza a hacer esas declaraciones de fe hasta que eso se vuelva una verdad y una realidad en tu vida. Amén. Otra cosa es escucha bien, no te canses del Dios invisible y no lo sustituyas por un Dios físico. Te lo voy a repetir. Mientras vas caminando hacia tu milagro, es posible que el enemigo te envíe falsos milagros, te envíe tentaciones o cosas para que tú creas que ese es tu milagro cuando en realidad no lo es. Amén. Así que te voy a repetir la frase, no te canses del Dios invisible. No te canses de caminar en fe y no lo sustituyas por un Dios físico. Aunque el tiempo para la manifestación del milagro se demore un poquito, no te desesperes, no te desenfoques, continúa orando. No cambies tu milagro verdadero y tu bendición por un plato de lentejas como Esaú. El enemigo es experto, déjame decirte, individuando tus debilidades, tus necesidades, tus carencias y esos falsos milagros, amén, esas propuestas engañosas que él te va a enviar van a ser acorde a tu debilidad, acorde a tu necesidad. Pero si tú te mantienes orando y te mantienes en el Espíritu, vas a poder discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Y vas a decir, cuando se te presenten esas cosas, en tu caminar vas a decir, este no es mi milagro. Esto no es lo que Dios me dijo. Porque Dios lo que da, lo da bueno, lo da abundante y lo da perfecto. Y me encanta esta frase que te quiero leer. Y es que todos soñamos con algo, pero Dios siempre nos sorprende con algo mucho mejor. Créeme, vale la pena esperar, vale la pena confiar en el milagro verdadero en el tiempo de Dios. Si hubiera un detector o una lamparita que nos indicara
cuán cerca, mientras nosotros vamos caminando, cuán cerca estamos de nuestro milagro es la siguiente. Más nos acercamos a nuestra bendición, más fuerte va a ser la oposición del enemigo, más fuerte van a ser los ataques, más fuerte va a ser la presión espiritual, porque el objetivo de él es que cuando tú más cerca estés, con tal de que no recibas eso, su objetivo va a ser de que tú regreses, de que tú te devuelvas. Y hay personas que desgraciadamente se dejan usar del enemigo. Yo las llamo los matasueños. Ese tipo de personas carnales que vienen a tu vida, por ejemplo, a decirte, ay, qué ilusa eres. Porque ven, por ejemplo, de que tú le estás creyendo a Dios, de que tú estás esperando en Dios y comienzan a decirte, aterriza, a mí me ha sucedido, aterriza, eres muy ilusa, se te está pasando el tiempo, procúrate tú las cosas humanamente, pero usted no debe escuchar esas voces. Algo que me encanta es lo siguiente: Dios no necesita a nadie para realizar un milagro. Amén. Una prueba fehaciente de esto, de que Dios no necesita la opinión ni la aprobación de nadie para bendecirte, la encontramos volviendo a la historia de Lázaro. En Juan 11, del 14 al 16. Cuando Jesús todavía no había llegado a la aldea de Lázaro a resucitarlo, sino que estaba en otro lugar con sus discípulos, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos, los dice: entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Oiga, qué tremendo somos los seres humanos. Jesús le está dando la noticia a sus discípulos. Miren, Lázaro murió, pero Dios se va a glorificar en esto, así que vamos allá. Y en vez de creer, uno de sus discípulos, ¿usted sabe lo que dijo? Lo siguiente: sí, en otras palabras, Lázaro va a resucitar, lleva 4 días muerto. Sí, vamos, ¿no? Vamos también nosotros para morirnos también nosotros con él. Tremendo. Yo te digo algo, si yo leo detenidamente esta historia, amén, podemos ver que probablemente cuando Jesús resucitó a Lázaro, en ese lugar no había nadie, ni los discípulos, ni Marta, ni María, ni ninguno de las personas que estaban allí. No había nadie que creyera que Jesús iba a hacer ese milagro. Amén. Pero Dios no necesita que nadie crea, amén, de que otras personas a tu alrededor crean en lo que Él va a hacer en ti. Amén. Él es lo suficientemente poderoso para hacerlo sin necesidad de contar con la aprobación o las palabras carnales de otras personas sobre tu vida. Y cuando Cristo da la orden y dice, manifiéstate, milagro, quítate piedra, sal a la luz, amén. Cuando Cristo dice, terminó el proceso, se acabó el tiempo de la espera, cuando Él declara esa palabra con autoridad, déjame decirte de que lo que Él declara con autoridad en lo espiritual, la tierra se tiene que alinear en lo físico, amén. Y es aquí donde la opinión, amén, que verdaderamente cuenta, a quien tú debes estar unida o unido, amén, y agarrado en fe, es a tu Señor, porque dice la palabra de que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Él es un Dios benevolente, Él es un Dios bueno que desea bendecirte y te ama. Ese es el motivo. El amor de Dios es lo que lo impulsa a hacer estas intervenciones y estos milagros en tu vida. Lo último que te quiero decir es que
cuando recibas tu milagro, amén, el Señor lo va a exhibir públicamente con el propósito de que las personas vean de que Él no es un Dios indiferente, de que Él te ama, amén, y que su nombre sea glorificado. Si leemos en Juan 9:8, oiga lo que dice con respecto al ciego. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, las personas que antes lo habían visto en su miseria, en su condición, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Miren qué interesante, pero Dios se glorificó. Y en el caso de Lázaro, en Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Cuando tu milagro sea manifiesto, eso va a hacer que el nombre de Dios sea glorificado y sea enaltecido. Y quiero que pienses, que te detengas un momento a pensar cómo te están llamando en este momento en la tierra, en base a tu situación. Algo que me encanta en la Biblia es ese pasaje bíblico que nos dice de que Elizabeth, la prima de María, amén, la mamá de Juan el Bautista, dice de que ella era estéril. Y el Señor le dice, y Elizabeth, la que llamaban estéril, amén, dio a luz o va a dar a luz en su vejez. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir? No importa cómo te llamen en este momento en la tierra en base a la situación que estás viviendo, sino cómo te llaman en el reino de los cielos. Amén. Quizás en este momento en la tierra te llaman el infeliz, por ejemplo. No voy a hablar solo para mujeres, perdón. Esta prédica inicialmente fue para mujeres, pero debe ser para todos. Amén. Quizás se llaman el infeliz, el enfermo, o si eres mujer, quizás la abandonada, la despreciada, la estéril, como Elizabeth. Amén. Pero quiero decirte de que tu milagro está escondido en el cielo y listo para ser manifestado en el tiempo de Dios. Quiero terminar leyéndote una lista de mujeres, y voy a incluir algunos nombres de hombres también, que por la fe y por creer en Dios recibieron su milagro. Sara recibió un hijo. Rahab, su salvación y la de su familia. Ruth, un esposo. Ana recibió un hijo. Esther, la salvación de una nación. Elizabeth, la que te dije, la que llamaban estéril, un hijo. María Magdalena recibió liberación. Marta y María, la resurrección de su hermano. La mujer del flujo de sangre, sanidad. Gedeón, por ejemplo, para incluir también a los hombres, recibió victoria. Amén. Abraham, en fe, recibió un hijo también. Y así hay muchísimos ejemplos de la Biblia de personas en fe que se mantuvieron firmes y creyeron al Señor y recibieron la bendición de Dios. Amén. Así que vamos a terminar, como siempre, orando, pidiéndole al Señor de que esta palabra halle cabida en tu corazón. Yo estoy segura de que si el Señor envió esa palabra, su palabra nunca regresa vacía. Y yo sé de que el Espíritu Santo, que es especialista indagando, metiéndose en las partes más profundas de nuestro corazón, yo estoy segura de que esa palabra va a ser como una semilla sembrada y esa fe, amén, va a aumentar y le vas a creer a tu Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir orando. Gracias, Señor, mi Dios. Cuánto te amo, Padre. Gracias por este enorme privilegio que me das de poder hablar tu palabra. De a pesar de todas las cosas que terrenalmente he pasado, he visto tu mano, he visto cómo has estado conmigo, he visto que nunca me has abandonado. Te he visto, Padre,
abrir los cielos y darme palabras que me han sostenido en los momentos de prueba. Yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, no permitas en el nombre de Jesús de que el enemigo venga con ataques ni trate de robar esta palabra, Dios mío. Unge, Señor, este mensaje y que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea una inyección de fe, Señor, y que a través de ella, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, en tu benevolencia, ellos se llenen de fe, Padre, y reciban en tu tiempo. Si lo quieres hacer en el mismo día en que la oigan, gloria a Dios. Si lo quieres hacer hazlo en tu tiempo, Padre, pero que cada uno de ellos reciban ese milagro, esa intervención, Padre, que tanto necesitan de ti. Gracias por amarnos, gracias por no ser un Dios lejano, por no ser un Dios indiferente. Gracias por tu eterno amor, Padre, que va más allá de nuestro entendimiento. Gracias por tener pensamientos tan hermosos para nosotros. Gracias por restaurar los daños que quizás en nuestra humanidad y en nuestro caminar nosotros hacemos en nuestra vida. Gracias por tu llamado. Gracias por un día haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por tu propósito. Gracias, Dios. Lo único que podemos hacer es agradecerte, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada persona que escuchará este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy contenta de haber compartido esta palabra con ustedes y como siempre les mando un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Que el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión, amén, del Espíritu Santo estén siempre con cada uno de ustedes.